Hallo, hallo, guten Tag. Willkommen to the Deutsche Unterricht. Bienvenidos a la Deutsche Class, a su clase de idioma Deutsch. Vamos a iniciar el día de ahora con el versículo de esta semana, con la reflexión. Muy Eh, bien. para hoy me voy a concentrar en lo que vendría siendo la frase, pero para ir entrando en materia. Vamos a ver cómo se pronuncia de acuerdo al alfabeto fonético internacional. La escritura es la que tenemos acá, que decíamos que va como el cuerpo, ¿verdad? de Cristo. Eh, pero vamos a tomar entonces cada una de estas palabras y vamos a ver cómo se saca la pronunciación de acuerdo al alfabeto fonético. Lo podemos hacer nosotros a pie o podemos utilizar una plataforma que es la que voy a mostrar a continuación. Les voy a compartir el enlace también para que ustedes puedan comenzar a interactuar con ella. Vamos a ir a una plataforma que se llama Wiktionary. Parece Wikipedia, pero es diferente, ¿verdad? Esta se llama Wiktionary. En Wiktionary es un diccionario de definiciones en idiomas, en diferentes idiomas. Claro, nos interesa el idioma Dutch, pero yo recomiendo no usar la parte, digamos, que es para Dutch. Permítame un segundito. Tiene que tener. Blanca, bueno, muchas gracias. Entonces, les decía, es mejor utilizarla en este caso en idioma inglés. Si ya tenemos una base de inglés, ¿verdad? Va a ser un poquito más completa la información que vamos a obtener que si vamos al idioma Dutch. Para muestra, ¿verdad? Un botón. Y es que las entradas, ¿verdad? Si comparamos las entradas que hay en Dutch contra las que hay en inglés, pues hay una diferencia bastante grande. Así que vamos a ir acá en inglés y vamos a ir buscando palabra por palabra. Vamos a poner la primera, vea que es esta. Ahora, como lo hacemos una búsqueda general, vamos a encontrar entradas en diferentes idiomas. Ahí es donde nosotros debemos de ir a escoger el idioma en cuestión. En este caso, como es idioma Deutsch, pero estamos usando la plataforma en inglés, tenemos que buscar esto que dice German. Recordemos que el alemán es de esos idiomas que tienen, digamos, como traducciones, por así decirlo, de acuerdo a los idiomas en los que se hace referencia. Si hacemos referencia en idioma inglés, se dice German. Por eso se dice Germany, el nombre del país. Nosotros en español le decimos alemán, Alemania, pero en su propia lengua o en su idioma nativo, Ellos le dicen Dutch y a su país Deutschland. Deutsch tiene que ser Deutsch, con una O Dutch. y una I, correcto. Ellos Porque le si me dicen decís Dutch y a su país Deutschland. Deutschland, correcto. Ahí hay que hacer una pequeña diferencia, porque si lo decimos con U, si decimos Dutch, eso ya es holandés. Mm. Entonces, tiene que ser Deu- Deutsch, y Deutschland. Ahí vendría la idea. Entonces,
Aquí lo vamos a buscar como German, no confundir con germano, eso es otra cosa. Vea, nada más aquí tener en cuenta que eso vendría siendo el nombre que se le da en inglés. Ahora, lo interesante de esta plataforma es que aparte de darnos la definición de la palabra, nos da la pronunciación de acuerdo al sistema que estamos aprendiendo, que es el alfabeto fonético internacional. Entonces, aquí nos aparecen estas derivaciones. Aquí se nos dice la variedad que hay para pronunciar esta palabra y dependerá del acento que nosotros querramos manejar, cuál es el sonido al que queremos acercarnos. En este caso, primero voy a hacer notar los sonidos que llevan esta como E, que es como la E normal que nosotros escribimos, y este sonido que lleva esta otra E que es diferente. Distingo entre las dos porque este sonido que está acá no lo vamos a ejecutar como una E, sino que este sonido que estamos viendo en estas primeras dos vendría siendo como la letra E en el inglés, que le decimos I. En el inglés normalmente se le dice a la letra E I. Entonces, ese es el sonido que se buscaría en estas primeras dos pronunciaciones. En cambio, esta sí sería un sonido de una E abierta. Eh, Ahí encontraríamos ya una primera diferencia. Vea que para comenzar, la D y la E puede tener dos sonidos. Puede sonar como estas dos, que repito, sonarían como di, la primera parte. Todavía no hemos sumado la R, vea, ya vamos a explicar qué pasa con la R. O podría tomar el sonido de una E abierta, vea, como D, di Sí. y D. Ahora, ¿qué pasa con la R? En la R ya interviene otra regla y es porque tenemos una palabra que termina con vocal más R. Entonces, si vamos a referirnos a un Deutsch, digamos, más estandarizado, el Deutsch estandarizado nos dice que es acento no rótico. Significa que la R no va a sonar como R. Y por eso esta pronunciación que se encuentra acá, con esta, incluyendo este de acá, lo que vemos aquí, esto parece una vocal A. Esa en realidad es una A media. Si vamos a la tabla, ¿verdad? Como para ir identificando, estaríamos hablando de que ese símbolo que vemos ahí pertenece a este sonido que está acá. Ah, ah. Si la escuchamos, es casi como una A, pero no es la A del español. La A del español es esta. Ah. La diferencia es la posición de la lengua, que aquí es abierta hacia el frente, A, pero en esta es hacia el centro, o sea, es como mantener la lengua en medio. No hay que meterla hacia el fondo, sino que como en medio, y la boca entreabierta, y ahí decimos Ah. Esa esta vocal, es la que el Deutsch estandarizado utiliza como sonido para reemplazar las palabras que terminan con vocal más R. Entonces, ahí tendríamos dos pronunciaciones ya, no róticas. Podríamos sonar esa palabra, ¿verdad? Podríamos sonarla bien como día, así, día con centralizada, día, no es igual que día en español porque día abrimos la mandíbula. La mandíbula no se abre mucho. Día o dea, día o dea. Podrían ser los dos sonidos que están aquí al centro para esta palabra y estaríamos ante un Deutsch estandarizado, lo cual significa que es un acento no rótico. La no Sería algo así como The Live of Christ, Christi, o no sé cómo se pronuncia. Ya vamos a ir Mm, despacito ahorita, ya vamos a ir a las otras palabras. ujú. Terminemos de analizar esta, porque fíjense de que esta tiene, de acuerdo a la página que estamos consultando, habrían cuatro pronunciaciones diferentes. Y eso que no hemos entrado a otros dialectos que a veces hay en la misma Alemania.
lo del acento en alemán, en la misma Alemania, es bien complicado, porque estos, digamos que vendrían siendo como los sonidos generales, pero de repente hay ciertos poblados allá que tienen un dialecto diferente o que usan un sonido muy diferente. Entonces, por eso es que vamos a insistir mucho en hablar dos raíces del idioma Deutsch. ¿Me quedo con el acento estandarizado o me quedo con un acento más sureño, más al estilo austriaco, de manera genérica? Pero en medio de eso se meten muchos más sonidos. Fíjense que hay dos idiomas que pareciera que no comparten muchas cosas en común, pero sí tienen algo entrelazado, y es el portugués de Brasil con el idioma alemán. Creo que eso obedece más que todo a que recuerden que estos países, tanto Alemania como, bueno, Brasil es mucho más grande en territorio que Alemania, pero son países que tienden a tener un territorio bastante amplio. Entonces, eso es como que lo que permite que haya esa variabilidad. Y no vayamos muy lejos, lo mismo pasa en Estados Unidos. Estados Unidos tiene un territorio bastante amplio, aunque hay cierto bloque que no es poblado, porque hay cierta parte de Estados Unidos que no se puede habitar, ¿vea? Porque son más que todo eh, valles así rocosos, ¿verdad? Y no puede ahí haber población. Pero aún en el mismo Estados Unidos podemos distinguir acento neoyorquino, acento californiano, acento tejano, y así según los estados va un acento diferente. Eso mismo pasa en Brasil, lo mismo pasa en Deutschland. Hay ciertos lugares en donde, a pesar de que decimos es un alemán estandarizado, comienzan a hablar de otras maneras. Entonces, la otra situación es que esto se pronuncie como dir, que sería este sonido, dir, con una R, dir. Tendríamos dir, tendríamos día, tendríamos dea, y hay una variante en donde se elimina el sonido, digamos, de la E y queda nada más la R, y diríamos algo como da. Pero como les decía, esto es lo interesante de ver esta página en inglés, porque en inglés podemos extraer mucha más información. Si usted ya tiene dominio, conocimiento del inglés, le va a ser mucho más fácil para estudiar un poco el idioma Deutsch. Entonces, aquí pueden ver que hay una pequeña explicación. Nos dice que la más común, vea, es decirlo como der. Es lo más común, es el alemán estandarizado, pero que hay diferencias que no obedecen tanto al dialecto, sino más bien al contexto. Por eso nos dice que cuando decimos esto como día, es porque estamos utilizando acento. Esto es un artículo, ¿recuerdan? Es para decir, en este caso, el. Es como el THE del inglés. Entonces, en este caso, pues nos dice que si quisiéramos decirlo con acento, pues lo decimos como día. El THE en el inglés también tiene esas dos formas, que se puede decir como di, ese es el artículo acentuado, y se puede decir como da con una schwa en del inglés, schwa en Deutsch, sin acento. Entonces lo mismo pasa con este artículo. Se puede decir con acento como día y sin acento como dea. El acento es si yo quiero hacer énfasis en el artículo y no tanto en el nombre. Lamentablemente el español no sigue esa línea, o por lo menos quizás nosotros como salvadoreños, el acento que nosotros usamos acá no sigue la línea de marcar ciertas palabras. Por que normalmente se dice que el salvadoreño promedio carece de un acento. Lo que nosotros nos delata como salvadoreños y que en cierta forma hasta nos confunde con los hondureños son el uso de modismos. Esa variabilidad de modismos que tenemos en nuestro hablar diario es lo que nos delata realmente de dónde somos.
Pero si vamos a otros países como México, Chile, Argentina o aquí cerquita, Costa Rica o Guatemala, ellos tienen lo que nosotros llamamos el famoso cantadito cuando hablan. En el idioma Deutsch, claro que se puede hablar de esa manera. Y por eso existen estos artilugios de decir el artículo con o sin acento. Eh, Wiktionary, al igual que cualquier otra cosa que sea wiki, es colaborativa. Entonces, esto se va creando basado en una comunidad de personas que colaboran con sus conocimientos. Entonces, a veces encontraremos que hay entradas y a veces no. Y a veces vamos a encontrar que los audios que están aquí no son audios, bueno, mejor dicho, son audios grabados por nativo hablantes. Personas que han aportado, digamos, su voz para que nosotros podamos escuchar la pronunciación. En algunos casos aparecen, digamos, los audios, en los mejores casos, en otros no van a aparecer, solo nos va a aparecer así esta parte. Pero ya es una guía como para tener una idea de cómo pronunciarla. Ahora, en cuanto a los audios que tenemos aquí, a veces se nos indica de qué acento o el lugar de donde procede la persona. A veces no se nos indica, pero con escucharlo varias veces, la idea es que nosotros captemos el sonido y lo tratemos de encajar con cuál de estas formas va. Así que vamos a hacer ese ejercicio ahorita. Solo permítame que creo que no había compartido sonido. Vamos a escuchar ese primero. der, 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 Notarán que esta es la pronunciación sin acento o la pronunciación débil, que se le suele llamar también, con terminación no rótica. Es esta de acá. der, Y vamos a escuchar el otro. Der, der, Esta es la pronunciación acentuada de acento no rótico. Sería esta. der, der, Escuchen ahí la diferencia. der, 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 Ahora, aquí se nos viene entonces el asunto. Vaya, ya vimos que hay esa variedad de pronunciaciones y de hecho les diría, si escuchamos algo como der o como dir, estaríamos en presencia más de un acento sureño tirándole al Deutsch austriaco al escuchar la R. Bien. Ahora, el detalle acá es, bueno, y al final de cuentas, ¿con cuál me quedo? ¿Cuál es la pronunciación que voy a usar? En ese sentido, pues para este artículo, mi recomendación sería usar el DEA. Eso es lo que yo les recomendaría, porque no queremos hacer énfasis en el artículo, sino en lo que viene después. Vean, ya les voy a explicar cómo sonaría esto más o menos si le pusiéramos el acento del Deutsch en español. Pero terminemos de ver la frase, porque la idea es que vayamos aprendiendo a usar esta plataforma y al mismo tiempo vayamos desgarrando algunos sonidos de los que estamos estudiando en el material. Aquí ya tendríamos dos sonidos de vocales. En primer lugar, una E abierta, que es esta de acá, y esta que es la A media centralizada. La A media centralizada solo se usa en el idioma Deutsch para sustituir el sonido de la E, ¿bien? Y para reemplazar. Eh, el inglés británico hace lo mismo. Por ejemplo, si ustedes han estudiado inglés y palabras como estas, ¿verdad? Ustedes saben que el inglés estadounidense es rótico. Entonces, en palabras como estas, hay roticidad en el inglés estadounidense. Y por eso dicen sister, father, brother y mother. Pero si vamos al inglés británico, el acento londinense nos dice que esto es sister, father, brother, mother, water.
Lo que ha hecho el inglés británico o acento de la corte del rey es también ser un inglés no rótico. Sustituir o quitar el sonido de la vocal, del el sonido de la R, perdón, de la consonante R y utilizar una schwa al final de estas palabras. Y pues, ¿de dónde viene esa influencia en la corte inglesa? Del idioma Dutch. De ahí lo sacaron. Solo que cambiaron, vea, en el Dutch se usa esto y en inglés vamos a usar la schwa, dijeron ellos, y vamos a eliminar la R. Good, pero veamos entonces ahora la otra palabra. Entonces vamos a regresar por acá y vamos a ir a buscar la siguiente. Es importante en idioma Dutch la escritura de los nombres con letras mayúsculas, porque si no, a veces puede ser que no encontremos la palabra definida por estarla escribiendo en minúscula. Así que aquí la tendremos. Y encontramos aquí la pronunciación. Aquí, si no hay para dónde, es una sola pronunciación. Vea, y vamos a usar el diptongo I en este caso. Leib, Leib, Y recuerden, si nos dice Berlin, estamos en presencia de acento es de Deutsche Standard, de Deutsche Standard. Entonces, aquí tendríamos esto que sonaría así. ¿Qué destacaríamos de esta palabra? Bueno, en primer lugar es un nombre, ¿ya? Por eso está en mayúsculas. En segundo lugar lleva diptongo AI. Y en tercer lugar termina con letra B. Y como es una consonante vibrante, se reemplaza por su par no vibrante, que es la P. La B y la P en la tabla de los fonemas están relacionadas, ¿ve? Y forman un par. Entonces, una es vibrante y la otra es sin vibración. Las dos están en el mismo punto de articulación y las dos se articulan de la misma manera. Lo que cambia es que una hace vibrar nuestras cuerdas vocales y la otra no. Y esos cambios, como les adelantaba, van a ser bien frecuentes en muchas palabras del idioma Deutsch, sobre todo en palabras a veces en que comienzan con algo o que terminan con una consonante. Así que ahí tendríamos ya un segundo y ese sería un diptongo. Ahora, distinguir desde ya cuando veamos esto y cuando veamos esto, estas dos son diferentes. Son dos y diferentes. Esta la vamos a Una conocer. pregunta, ¿Sí? ¿qué significa eso? Leib. De toda la palabra en sí. Ya sé que la última significa Cristo, Ajá. pero ¿las otras dos antes? Esto es el artículo, es como el o la. O sea, Mm, la primera en el inglés es el THE. Este es para decir el o la. Y Leib, esto significa cuerpo. mm, gracias. Correcto. Depende. Esta es por la versión de la Biblia que se está usando. Recuerden que esto lo estoy tomando de referencia del pasaje de esta semana. Vea esta frase. Pero por eso les decía, si ustedes ya manejan un nivel de inglés, la página de Wiktionary les va a servir para mucho. Vea, porque si la uso en inglés, es mejor que usarla en Dutch, porque lo que pasa es que en Dutch van a ver todo escrito en alemán. Entonces van a comenzar a decir, ¿y esto qué significa? Pero si la usan en inglés, que es donde hay más entradas, entonces pueden ir sacando más datos. Por ejemplo, aquí nos dice, miren, nos dice en la definición, vean, nos dice que le tira a body en inglés, pero aquí nos dice que esto es utilizado religiosamente. Es decir, es una palabra que se prefiere para el contexto religioso, así como está aquí escrita y como está pronunciada. Porque Por eso es nos que va en dice, mayúscula, ¿verdad? La primera letra de eso. sí, aquí tiene que ir en mayúscula, correcto. Tiene que ir en mayúscula. En el fonema no distinguimos mayúsculas de minúsculas. Ahí los fonemas en eso no se meten, ¿vea? Pero en la escritura sí. Por eso va en mayúscula. Es un nombre común que se escribe en mayúscula en idioma Dutch. Y noten que aquí nos da el sinónimo.
El sinónimo en este caso sería como Körper, Körper sería el O sea, sinónimo. que cuerpo, así digamos, cuerpo normal, ¿va? Cuerpo humano no es el mismo light. En este caso, sí, son sinónimas, pero lo que sucede es que la palabra así, light, es más para el contexto religioso, o sea, es más utilizado en textos sacros que en textos comunes. Si fuéramos a un vocabulario de medicina, por ejemplo, la palabra a usar sería esta, porque se refiere más al plano físico. Pero en ese caso, cuando hablamos, es que cuando hablamos del cuerpo de Cristo, porque recuerden que esa es la definición de este texto, el cuerpo de Cristo no es algo concreto, es una idea abstracta. Eh, ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Es la iglesia. Es todo, a todos aquellos que se dicen creer en Cristo, que son cristianos, conforman ese cuerpo. Es ahí donde esta palabra es más en lenguaje, es más un lenguaje figurado para referirse al cuerpo. Por Y eso es al que momento de decir esta, ¿cómo se debería de pronunciar? esa sería esta es una O mulat. Esa la vamos a ir estudiando poco a poco. Sí. Son tres las vocales que llevan los dos, digamos, la diéresis en la parte de arriba. Una es la A, Ujú. que suena como una E abierta. La otra es la U, que suena como una IU. Y la otra es esta O, que esta suena como una mezcla entre la I y la O. Entonces, esa Mm, la vamos a decir como upa. Si usamos el acento rótico, sonamos la R y decimos copper, copper. Pero si sonamos con acento estándar, como termina en R, vamos a decir copa, copa, de muy copa. redonda, copa, sí, con una copa. Serían, digamos, la alterna. Eh, y repito, esto sucede porque lo que estamos leyendo, o de donde se ha sacado el texto, Ah, es un texto sacro, un texto religioso. Entonces, copa. en las Biblias, especialmente, diría yo, en estas versiones, porque en idioma Deutsch son como 12 versiones de la Biblia diferentes. Entonces, dependiendo de la versión que uno le tire, hay otras versiones que quizás el vocablo es este el que va a aparecer y no va a aparecer este vocablo. Eh, Ahí dependerá. Pero por eso sí les decía, si usamos esta plataforma, les va a ser bien útil porque no solo nos da esta información, en el mejor de los casos les decía, nos va a dar el sonido, pero no, si ustedes van leyendo acá, nos va a aparecer más definiciones. Bien. Incluso aquí nos dicen, mire, nos dice notas del uso. Se utiliza, ¿verdad? Por ejemplo, em, para referirse, dice, a lo que son una parte del cuerpo en este caso también. De ahí incluso nos da la idea de un Leib und Seele, que sería hablar de alma y cuerpo. Por eso es que les decía, el término es más en un contexto eh, hasta poético o figurativo, que el otro que sería el más literal. Good. Bueno, vamos a ver la última, ¿verdad? Porque creo que ya se me va a ir un poquito el tiempo en eso y que nos íbamos a estar menos. Es bueno que tengan dudas, ¿verdad? Porque es parte, digamos, del proceso de aprendizaje. El idioma Dutch em, siempre representa un poco de dificultad, ¿verdad? Y yo siempre le he dicho, mire, si usted ya maneja inglés, bien, métase a Dutch. Pero si Sí, todavía de está aprendiendo hecho, inglés. Ujú. de hecho, ayer estamos escuchando música y de la nada nos sonó una música en alemán. Ah, bueno. Bueno, ahí hay que ir por la misma situación, ¿verdad? Por ejemplo, yo en las clases, cuando vamos a ver algunas de música, les pongo muchos de los señores de Rammstein, pero esa banda, el problema que ellos tienen es que
mezclan. Ellos mezclan porque hay unos que son de la zona norte y hay otros que son de la zona sur. Vea, entonces, de repente ustedes van a escuchar en las canciones de ellos que usan acento rótico, suenan la R en algunas palabras. Y de repente van a escuchar otras canciones en donde usan acento no rótico. ¿Por qué hacen eso? Por pura cuestión de rima. O sea, es simple situación en donde ellos, la música o la canción que están haciendo, quieren que Mm, vaya rimada. Entonces, a veces quieren rimar con las R's al final y a veces quieren rimar con las A centralizadas. Así que cuando tengamos intención, digamos, de oír música, hay que averiguar un poquito respecto del artista. Vean, otro artista muy famoso, digamos, del lado de Alemania, es Falco. Falco hizo unas cuantas versiones de sus canciones en alemán en inglés y le pegaron mucho, pero la mayor parte de su discografía es en alemán. Entonces, averiguar un poquito, bueno, ¿y de dónde sale este señor? Vea, o de dónde viene, de qué región, para tener una idea del acento que vamos a ir a escuchar. Vea, están también los señores de, pero esos casi no cantan, eso es más música electrónica, ¿verdad? Los de Kraftwerk. Y así hay otras bandas, vea, que podemos ir mencionando, que son producto de Germany, ya aclarábamos, Alemania, Germany, Deutschland, lo vamos adaptando en el idioma. Vaya, de esta, miren, no tenemos la fortuna de tener la transcripción, solo está el audio. Y ahí es donde les decía, el problema aquí es que no vamos a encontrar a veces las palabras exactas tal cual las queremos porque como es colaborativo, pues depende de los aportes de la comunidad. Christi, Con el tiempo, Christi, con escucharlo, ustedes van a tener ya más o menos una idea, pero para abreviarlo, ¿verdad? Es bien fácil, realmente esa palabra no cuesta mucho. La CH aquí se convierte en una K, la H realmente no suena. La R es la que cambia, porque aquí vamos a usar una R uvular. Bien, entonces, la R uvular es esta de acá, también conocida como R francesa. Bien, entonces, aquí es donde el alemán y el francés se entrelazan, bien, en el uso de esta R. Ya de allí, las Is que se usan acá son I cortas para Christi. Es con esta, es con una I aquí, la S como S, la T como T y esta I como una I corta. Entonces nos quedaría esto como Der Leib Christi. Der Leib Christi. Vale, vamos a tratar de practicar con esa frase ahorita. Veamos. Me indica ahí Samuel, si puede pronunciar Der sí, Leib Christi. der Leib Christi. Good. Vamos a ir mejorando la R para que no suene como R del español, sino más ugh, ugh. Der Leib Christi, algo así. ¿Sí? Christi. 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 Der Leib Christi. Der Leib Christi. Good. Muy bien. Poco a poco Es lo... algo confuso porque como usted dice en el español no hay tantos cambios. Sí, sí, es de... Vamos, yo les voy a dejar, cuando estudiemos lo de la R, vamos a hacer unos ejercicios para fortalecer un poquito ese sonido que a veces nos cuesta. A veces nos cuesta llegar a ese sonido. Ahora, vamos a ver, David, si puede participar con nosotros con la frase. Sí. Der Leib Christi. Good. Ahora, les decía, ¿cuál sería la diferencia entre utilizar este sonido, y el sonido que suena como una I, que les decía que es este sí, algo así, como día? Si lo viésemos en español, quizás lo comprenderíamos mejor. En este caso, ese sería como decir el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Nótese que aquí no es necesario utilizar en el idioma Deutsch una preposición. La preposición de no lo estaríamos utilizando. Entonces vendría siendo de esa manera, el cuerpo de Cristo. Pero si lo digo como día, así,
Es como decir, el cuerpo de Cristo. O sea, poner énfasis en el artículo y no en sí en la palabra que se viene. Esa es la diferencia entre utilizar este sonido y utilizar este otro de manera práctica, digamos. Si lo que yo quiero es destacar el artículo, el o la, dependiendo de lo que me vaya a referir, entonces digo día. Pero si yo lo que quiero destacar es el nombre al que se le voy a aplicar, que en este caso es cuerpo, entonces uso dea, porque es un sonido weak. Ahora, aprovechando, porque ya se me fue el tiempo en esta parte, nada más aclarar, vamos a estudiar el alfabeto fonético internacional. Las consonantes, como la tabla que están viendo acá, nos da una idea de que la consonante tiene tres características. Las vocales también tienen tres características en términos de los sonidos. Para las consonantes, la primera característica es la zona dentro de nuestro aparato fonador. Nuestro aparato fonador comienza en los labios, que es esta parte, y va hacia adentro hasta llegar a la gútura, que está aquí en la garganta. Todas estas son las partes, digamos, desde acá hacia adentro de nuestro aparato fonador. Esa es la parte o la posición, se llama, en donde se genera el sonido. Luego, todo esto que está aquí es la forma en la que el sonido se ejecuta. Cuando en inglés el término es plosive, en alemán tiene también sus propios nombres, ¿vea? Pero vamos a trabajarla en esta que creo que es más fácil. Después vamos a ver la tabla en alemán para ir viendo los nombres que corresponden. Pero, por ejemplo, esto en español se llaman oclusivos. Todos los sonidos que están en esta línea son sonidos que suenan como así, como que estallara aquí, como que el sonido quedara en esta parte. Claro, en español usamos la y la b, la ts y la d, la y la g, que son las mismas que se usan en el idioma Deutsch. Lo que significa que estos sonidos, estos de acá y estos de acá, ni por cerca los vamos a estudiar, porque no son para el idioma Deutsch. Entonces aquí tenemos la ventaja que mire, que este par y este otro par son comunes, por ejemplo, en el inglés, en el Deutsch y en el español. Son sonidos que se comparten entre estos idiomas. Ahí es donde se viene la otra característica. Aparte de saber en qué lugar se localizan los sonidos, de qué forma se ejecutan, por ejemplo, estos son sonidos nasales, estos son sonidos fricativos o de fricción, los sonidos tap o flap, que son sonidos de pestaña, que significa que no, la lengua no toca, ¿verdad? Algunos puntos, los vamos a ir estudiando poco a poco. Good. Bueno, por ahora nos vamos a despedir porque ya se nos terminó el tiempo. Vamos a decir Shoes abbidaxen. Pues, Use did accent. Danke. Danke. Use a bit accent. Abbidaxen, danke.